Lugar de salvación, un lugar para ti. Hermanos, buenas noches. Estamos muy gozosos porque en estos tiempos en los cuales estamos más restringidos en salir o muy restringidos en salir, son tiempos en los cuales también tenemos más oportunidad de poder comunicarnos con el Señor. Amén. Y yo sé que tú tienes experiencias con respecto con Dios en este tiempo. Yo estoy segurísimo que cuando nos volvamos a reunir, ustedes nos van a contar cosas que el Señor les mostró, cosas que Dios les enseñó en este tiempo. Amén. Una de estas cosas es la gratitud. De verdad, ahora agradecemos a Dios por la salida más mínima, ¿no? Que tal vez una ida a la tienda. Una ida a la tienda más cercana por agua, y uno dice, gracias Señor porque puedo salir, ¿verdad? Así es. Y bueno, tantas cosas que yo sé que en ese tiempo vamos a reunirnos después y vamos a platicar lo que el Señor nos ha mostrado, amén. Pero mire qué hermoso poder ver que están conectados y que nosotros también podemos estar con ustedes. Y bueno, el título de la meditación de esta noche es "Ya hay cura para esta enfermedad". Amén. Noticia, ya hay cura para esta enfermedad. Noticia de última hora. ¿Verdad? Y quiero introducir esta plática o esta charla o como le queramos llamar, predicación, meditación, de la siguiente manera, hermanos. Dice así: desde los primeros dos seres humanos que fueron creados por Dios y habitaron en esta tierra, los dos primeros, la humanidad se enfermó. Qué tremendo, ¿no? Los primeros dos seres humanos en esta tierra experimentaron la enfermedad. Es más, ellos experimentaron la peor enfermedad. Y esta enfermedad que ellos contrajeron es una enfermedad contagiosa. Imagínate qué tremendo. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados por Dios, habitaban en el Edén porque Dios ahí los había puesto. Y entonces se enfermaron, se contaminaron. Y esta enfermedad es algo contagiosa y podemos estar seguros que es la peor enfermedad. Ellos transmitieron esta enfermedad a sus hijos a los hijos de sus hijos. Y así ha sido una cadena hasta el día de hoy, donde estamos seguros, hermanos y amigos que nos escuchan, que cada ser humano que nace en esta tierra viene infectado con esta enfermedad. Ahora, esta enfermedad es la más maligna, como ya lo he dicho. Ni el ébola, ni que son virus esos, ¿no?, que producen enfermedades, pero la enfermedad que produce el ébola, la enfermedad que produce el VIH, ninguno de esos que hoy podemos decir que son muy malignos se compara con la maldad o el daño que produce esta enfermedad que desde los primeros seres humanos estuvo y lo contagió hasta el día de hoy, ¿verdad? Ya esta enfermedad es tan maligna de la que estoy hablando, que escuche bien, que sus verdaderos daños no son los daños que sufren las personas estando vivas, sino que cuando estas personas mueren, entonces realmente empiezan los daños más severos de esta enfermedad. O sea, se enferman desde en la tierra, una persona se enferma de esto porque lo ha heredado, pero cuando mueren, pudiéramos decir, ahí se acabó todo. No, ahí apenas empieza lo más duro, lo más severo, lo más tremendo de esta enfermedad, en la muerte, cuando salen las personas de esta tierra. Amén. Podemos decir entonces que las personas que mueren con esta enfermedad, mueren, escucha bien, en la muerte es el inicio de lo más cruel y duro de esta enfermedad. Pero la gran noticia es que ya hay cura para ella. Por eso el título se llama "Ya hay cura para esta enfermedad". Y si tú quieres conocer la cura, pon mucha atención, ya que tú también, como ya lo dije, puedes estar o estás bien. Tú también estás infectado con esta enfermedad. Amén. Entonces, si tú quieres saber cómo ser libre de esta enfermedad, pon mucha, pero mucha atención. Amén.
Y le voy a pedir a mi esposa que nos lea Romanos, el libro de los Romanos, este libro que escribe a los romanos, que escribe el apóstol Pablo. Le está escribiendo a un grupo gentil, a alguien que no es judío, sino que es un grupo no judío, ay, perdón la redundancia, que le llamamos gentil. Le escribe el apóstol Pablo esta verdad tan maravillosa. Romanos capítulo 3, y vamos a ir al versículo 23. Amén. Pastora, ¿nos puede hacer favor de leerlo? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia, por cuanto todos Pecaron. pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya te hablé de esta enfermedad. Esta enfermedad se llama pecado. Ahora, quiero hacerte o decirte algo muy importante, y es que el pecado es el origen de toda enfermedad. Tanto la enfermedad física, como la enfermedad del alma, como la enfermedad del espíritu. El pecado es el que ha venido a dañar tanto a la humanidad, que le daña, como ya lo dije, en todas las áreas de su vida. Y lo más tremendo es que esto es heredable. El padre al hijo, el hijo al nieto, el nieto al bisnieto. Y esta es una cadena que, como toda enfermedad, va pasándose de persona en persona y se va haciendo más dura, más cruel, más potente, pero no tan potente para vencer el amor de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y entonces el apóstol Pablo le dice a los romanos que todos han pecado. Y el producto del pecado o el resultado del pecado, ¿cuál es? Han sido o estamos destituidos, alejados de la presencia de Dios. Amén. Romanos también, capítulo 5, versículo 12, nos va a decir algo muy importante acerca del pecado. Y el pastor lo tiene, léalo fuerte, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¡Wow! Un hombre, que ya dije su nombre, que es Adán, por cuanto uno pecó, ¿qué hizo? Contaminó a todos. Amén. Y entonces, ¿cuál es esta enfermedad? Pecado. Y quiero definir qué es pecado, ¿verdad? Mire, pecado es independizarnos de Dios. Eso es pecado. ¿Qué quiere decir? El pecado es ignorar a Dios. Es sacar a Dios de nuestra vida. Ahí está el origen. Ahí está la fuente del pecado. Cuando viene la serpiente y habla con Eva, entonces le dice a Eva que ignore la instrucción de Dios. Y Eva estuvo dispuesta a ignorar la instrucción de Dios. Luego Eva va con su marido Adán, y también Adán está dispuesto a ignorar a Dios y hacerle caso a su mujer. Y entonces ahí entró el pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es pecado? Es independizarnos de Dios, es ignorar a Dios. Eso es pecado. Y los pecados es el producto de haber ignorado a Dios, que es la desobediencia, las acciones, la desobediencia, el adulterio, el robo, el homicidio, las violaciones. Esos son pecados que son producto del pecado. ¿Cuál es el pecado? Ignorar a Dios. Independizarnos, querer nosotros mismos gobernarnos. Pero como ya te dije, vivir de esa manera y no cambiar esa manera de vivir, cuando salimos de esta tierra, entonces vienen realmente las consecuencias más duras. Si las consecuencias en la tierra son duras, como el homicidio, el adulterio, todos esos pecados tan horribles, imagínate si eso es nada a comparación de lo que viene después de la muerte. Creo que el ser humano estamos en jaque mate, ¿verdad? Pero gracias a Dios que hay una respuesta, y la respuesta se llama Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, quiero volver a decir esto. El pecado es el origen de todas las demás enfermedades. La enfermedad física, la enfermedad emocional y espiritual. Ahora, quiero aclarar algo, mis amados hermanos.
No estoy diciendo que, por ejemplo, si yo hoy amanezco con dolor de estómago y diarrea, mi esposa me va a decir, pecaste. ¿Dónde está tu pecado, no? No, me estoy refiriendo que cuando hemos ignorado a Dios, hermanos, entonces la enfermedad entró al ser humano, ¿verdad? La enfermedad física. Por haber ignorado a Dios, entonces este cuerpo se empezó a enfermar y han venido más enfermedades y más daños a este cuerpo físico. Amén. Pero sabe, hay enfermedades durísimas también del alma. Enfermedades del alma. Que duran, ¿verdad? Años y años. Y luego esas enfermedades del alma también se transmiten a nuestros hijos y los hijos a los nietos y así consecutivamente. Y también hay enfermedades espirituales, porque el diablo, que es espíritu, y sus ángeles, que son espíritus, quieren venir y atormentar espiritualmente, ¿verdad?, a la vida de una persona. Qué tremendo, ¿verdad? Qué consecuencias más terribles y horribles tiene el pecado. Pero ahora quiero hablar un poco de la cura. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21. El apóstol entonces nos dice cuál es la cura para esta situación, para esta enfermedad llamada pecado. Pastora, ¿me hace favor? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Si por un hombre entró la muerte, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahora, ¿quién será este hombre? Siga leyendo el 22, pastora, por favor. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Oh, así como en Adán todos mueren, dice que también en Cristo todos serán, ¿qué? Vivificados. Vivificados. Aleluya, Mira qué bien. tremendo. Un hombre contaminó con toda esta enfermedad llamada pecado, pero también Cristo Jesús, uno, pudo revertir toda esta situación. Y ahora pudiéramos decir, pero hermano, si Cristo ya fue a la cruz, si Él ya pagó por esta situación, ¿por qué sigue habiendo pecado? ¿Por qué sigue habiendo estas consecuencias del pecado? Porque hay un punto importante, es que nosotros estemos dispuestos, uno, a recibir a Cristo en nuestro corazón, permitir que Cristo nos transforme y permitir que esa gracia maravillosa sea la que ahora nos gobierne. Porque tú puedes decir, Cristo, yo te recibo en mi corazón, perdona mis pecados, pero querer seguir viviendo en independencia de Dios, querer seguir haciendo lo que tú quieres hacer. Y sabes, hasta que la humanidad no nos sometamos al gobierno de Cristo, entonces estaremos viviendo estas situaciones de enfermedad, de dolor y de angustia. ¿Ok? Entonces mira, el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, mira lo que dice a un grupo de personas que están oyendo que Cristo es la respuesta. Hechos capítulo 2, versículo 38, dice así, escucha bien. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, arrepentíos para que reciban, ¿qué? El perdón de los pecados. Hay un requisito. El requisito es arrepentíos. Y vamos a definir la palabra arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cambio de mentalidad, cambio de sentimientos y cambio de acciones. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Claro. Y dice el apóstol Pedro, arrepentíos, ¿verdad? Debes estar dispuesto a someterte ahora al gobierno de Cristo Jesús, estar dispuesto a que Cristo gobierne tu interior, gobierne tu ser, gobierne tu vida entera. ¡Wow! ¿Estaremos dispuestos a eso, mis hermanos? Miren, no solamente es decirlo de labios para afuera, sino realmente es de decirle, Señor, gobierna mi vida, gobierna mi ser. Amén. Amén. Cambia mi forma de pensar, cambia mi forma de sentir y por ende entonces va a cambiar mi forma de actuar o de accionarme. Amén. Amén.
Ahora, escuche bien. Cuando nosotros ya hemos hecho cosas que sabemos que están mal, con el producto del pecado, es decir, si hemos hecho pecados, entonces la respuesta para poder ser libres de eso está en primera carta de Juan, en su capítulo 1, versículo 9. Escuche bien. Si hoy yo he pecado y sé que estoy mal, que he hecho mal, ¿qué debo hacer? Primera de Juan lo dice muy claro en su capítulo 1 y en su versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. A ver, Pastora Fuente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Mira qué tremendo, hermano, amigo que nos estás oyendo. Yo no sé qué situación tú sepas que has hecho y que lo has hecho mal. Yo sí sé lo que yo hice mal. Y sabe lo que hacemos o lo que debemos hacer es acércate a Jesús. ¿Cómo te puedes acercar a Jesús? Entra a un cuarto, cierra la puerta y invoca el nombre de Jesús. Y dile, Señor Jesús, en esta hora yo te confieso que he hecho esto. Ahora, Él sabe lo que hemos hecho. Él sabe lo que nosotros hemos pecado, las cosas malas que hemos hecho. Pero ¿sabes, hermano? Él espera que tú vayas y le digas. Porque dice la Biblia entonces que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Qué maravilloso, ¿no? Amén. Qué precioso. Él no te va a condenar. Él no te va a juzgar. Él lo que va a hacer es que Él te va a abrazar y te va a recibir y va a perdonar, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Y nos va a perdonar porque Él ya fue a la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados y ahora nos puede dar ese perdón. Ese ¿verdad? perdón y la gracia de Dios para dejar de pecar. Ok, eso es otro punto que acaba de comentar mi esposa. El primero es confesar lo que hemos hecho. Un pecado no confesado daña aquí adentro. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Un pecado no confesado está carcomiendo tu interior, haciendo algo aquí tremendo. Y los pecados no confesados dañan también el cuerpo físico y el alma. Yo recuerdo haber leído del pastor Cho un testimonio muy tremendo. Es un pastor en Corea que dice que a su congregación llegó un matrimonio donde la mujer se veía enferma, muy enferma, y nada más no salía de esta situación. Y un día él estaba en su oficina y dice que esta mujer llegó, tocó y entró a platicar con él. Y entonces dice que en el momento que esta mujer se sentó, empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y entonces el pastor Cho le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te acontece? Y ella dijo, es que ya no soporto lo que tengo que confesar. Y entonces el pastor Cho le dijo, pues dinos o dime. Y entonces esta mujer confesó que su esposo primero fue esposo de su hermana. Y entonces la hermana había enfermado de cáncer. Y cuando ella enfermó, ella como hermana fue a cuidar a su hermana que estaba muy enferma de cáncer. El problema no fue ese. El problema radicó en que ella empezó a tener una relación de noviazgo marital, o hasta marital con el esposo de su hermana antes que ella muriera. Cuando ella muere, entonces se casa con el marido. Pero era un pecado, escuche bien, que nunca lo había confesado. Y entonces eso estaba pasando aquí en su interior, la estaba carcomiendo hasta físicamente, ella se enfermaba, estaba enferma. Entonces el pastor Cho le dijo, ¿cuál es la solución? Y es la solución que estamos hoy anunciándote. Amén. Se acercaron a Jesús y ella confesó a Jesús, porque escucha bien, es importante que vayas con aquel que te puede perdonar.
y quien te puede perdonar es Jesucristo. Jesucristo. Gloria a Dios. Ella fue, se acercó a Jesucristo y entonces dijo, Jesús, mira, yo hice esto, esto, esto y esto. Dice el pastor Cho que cuando terminó esa mujer de confesar su situación delante de Dios, la mujer salió de la oficina cambiada, su rostro había cambiado. ¿Y qué crees? Hasta la enfermedad desapareció de su cuerpo. Qué tremendo es eso, porque realmente el pecado no confesado carcome el interior de una persona, la destruye, la quebranta, y lo peor es que si llega a morir en esta tierra sin haber arreglado esa situación, la muerte es el inicio de algo todavía peor, y eso peor se llama infierno. Pero bueno, hoy ya sabemos que si hemos pecado, la solución es confesar al Señor. Pero ahora hay algo también muy importante que debemos aprender. No solamente es importante confesar los pecados, sino lo importante también es dejar que Cristo renueve nuestra mente para que dejemos de pecar. Cristo renueve nuestra mente para que dejemos de pecar. Escucha Romanos capítulo 12, versículos del 1 en adelante al 2. Mire, ponga mucha atención, mi amado hermano. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo delante de Dios, pero dice que renovemos nuestros pensamientos. Mira, Jesucristo quiere venir y lavar tu forma de pensar. Quiere poner de su agua y empezar a limpiar nuestros pensamientos. Aquí yo te invito a que tomes tu mano derecha, la pongas aquí en tu frente y vas a declarar algo muy tremendo. Listo. Toma tu mano, pon tu mano en tu frente y vas a decir, en mis pensamientos. Mis pensamientos. ¿No los oigo más fuerte? En mis pensamientos. En mis pensamientos está una guerra. Está una guerra. Y Jesucristo va a ayudarme a que en mi mente solamente estén aquellos pensamientos que me dirigen a la victoria en Cristo Jesús. Y Jesucristo me va a ayudar a que estos pensamientos que son sucios salgan de mi mente. Y yo estoy dispuesto a que Él lo haga. Amén. Mira, qué tremendo. Aquí empieza un gran problema en el ser humano. El pecado no se da automáticamente, sino el pecado primero surge como un pensamiento. ¿Verdad? Se viene un pensamiento aquí. El pecado lo que trae son pensamientos. ¿Qué son esos pensamientos? Pensamientos de hacer algo, ¿verdad? Algo que no está bien. Y si no libramos la batalla aquí, entonces lo siguiente que viene es que nosotros vamos a accionar en hacer ese pecado. Ahora, escucha bien. El apóstol Pablo dijo, renovaos en vuestros pensamientos, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios. Y en esta hora, mi hermano, agárrate ahorita donde estés, ahí en tu asiento, porque yo te voy a decir cuál es la buena voluntad de Dios para ti. Pon mucha atención, por favor, pon mucha atención. La buena voluntad de Dios para ti es que tú seas libre de todo pecado y de todos los pecados. No solamente quiere perdonar tu pecado, sino quiere ayudarte a que dejes de pecar. Esa es la buena voluntad de Dios. Aquí en tu mente tú debes de empezar a cambiar esa parte. Yo en Cristo Jesús ya no soy pecador.
Yo en Cristo Jesús soy más que vencedor. Amén. Aleluya. Amén. Gloria, Gloria al Señor. Debes empezar a cambiar aquí lo que Cristo dice para Amén. tu vida. Para tu vida dice que tú hay buenos planes de Dios para ti. Buenos planes. Si Él ha Amén. quitado de ti el pecado, imagínate, ¿no te dará otras cosas más Mayores. necesarias en esta vida? Necesarias. Claro que sí lo va a poder y lo quiere hacer. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere mostrar su amor a ti. Amén. Pero sabes, primero hay que batallar contra el pecado. Amén. Amén. Entonces no Amén. solamente basta con confesar el pecado, sino tenemos que permitir que el agua del Señor limpie nuestra mente. Amén. Y ahora tú me puedes decir, ¿y dónde está esa agua? ¿Dónde la ¿Dónde está? ¿Será que todas las mañanas me echo un chorrito aquí? Mira, sí, todas las mañanas necesitas, no un chorrito, un chorrote. Yo también lo necesito. Todas las mañanas, todas las Amén. noches, todo el tiempo. Y te voy a mostrar el agua. En este momento te la voy a mostrar. La palabra de Dios. Esta palabra, Amén. divina palabra, que necesitamos empaparnos de ella. Necesitamos que ella lave nuestros pensamientos, Así que ella empiece a transformar nuestros pensamientos. Oh, qué bendición va a ser cuando esa mañana o esa noche o esa tarde en el cual tú te sientas a leer la palabra de Dios, de repente va a saltar algo de la lectura que va a empezar a cambiar tu forma de pensar. Amén. Oh, qué maravilloso día. Poderoso. Qué poderoso día, qué glorioso Aleluya. día. Oh Señor, lo que nadie puede hacer sino solo la palabra de Amén. Dios inspirada, que está inspirada por el Espíritu Santo, empezará a lavar tus pensamientos. Amén. Oh, y cuando dice ahí, perdonad a vuestros deudores, así como Cristo perdonó tus ofensas. Wow, uno dice, Señor, tú me has perdonado, de la misma manera yo debo perdonar al que me ofende. Y ahí está lavando el Señor tus pensamientos. Y ahí está diciendo, perdona al que te ha ofendido. O cuando Jesús nos dice en su palabra, bendecid a los que os maldicen. Ah, Señor, yo pensaba distinto. Yo pensaba que tenía que maldecir más fuerte que el que me maldice. Y sabes, cuando maldices más fuerte que al que te maldice, entonces lo que te sucede es que estás pecando y estás en esa enfermedad que carcome y lastima. Pero cuando dejas que la palabra de Dios lave tus pensamientos y dices, Señor, yo perdono así como tú me has perdonado. Oh, no es fácil, no es fácil. Pero esa palabra en el Espíritu Santo te va a empezar a limpiar, te va a empezar a lavar, te va a empezar a purificar. Qué hermoso, qué precioso. No Amén. pierdas tiempo en ello. Ve al agua que puede lavar tus pensamientos. Amén. Y entonces ya vimos que confesando el pecado que he cometido, ahí empieza una situación favorable, ¿verdad? Amén, así es. Después, permitiendo que Él cambie nuestra forma de pensar a través de ¿qué? su De la palabra de Dios. Pero Amén. escúchame muy bien. Hay algo maravilloso, precioso. Dios no solamente cambia tu forma de pensar, sino también cambia tus sentimientos. Amén. Yo tengo sentimientos de ira, tengo sentimientos de odio. Amarguras. ¿Sabes? Estoy amargado. ¿Sabes? Eso Dios lo puede cambiar. Amén. Ah, gracias. Porque si tú estás en eso, entonces tú estás pecando. Pero los sentimientos aquí, es que a mí me gusta mucho el trago, no lo puedo dejar. No, tú no, pero Cristo en ti sí. Así es. ¿Qué hay que hacer? Bueno, te voy a decir qué hay que hacer. Lo que hay que hacer es exponernos a la presencia manifiesta de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 13. Amén. Hechos capítulo 4, versículo 13. Ve ahí a tu Biblia. Hechos 4, 13. Y ya estoy por terminar. Pero yo sé que esta palabra te va a bendecir. Esta palabra te va a levantar. Hechos capítulo 4, versículo 13. ¿Qué dice, pastora?
Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿A quiénes eran? Pedro y Pedro y y Juan. Y les reconocían que habían estado con Jesús porque había cambiado su forma de ser, De hablar. de hablar. Eran distintos. Era un antes de estar con Jesús una forma de actuar y un después. antes después de su forma de actuar después de haber estado con Jesús. ¿Sabes? Jesús hoy quiere manifestarse a tu vida. Amén. Jesús hoy quiere estar manifestando su amor, su gloria a ti. Y cuando nosotros nos acercamos a su presencia, por ejemplo, ahorita adoramos por unos minutos y exaltamos el nombre del Señor. De esa manera invocamos su nombre. De esa manera Él se hace presente y nuestros sentimientos empiezan a cambiar. Él nos libera de la amargura, nos libera del dolor, nos libera del odio, nos libera del alcoholismo, nos libera del adulterio, nos libera de la área que sea. Porque Él para eso vino, para libertar al mundo del pecado. Aleluya. Por eso es tan importante que un día, yo anhelo que un día la gente que me conoció antes de que yo viviera y caminara con Cristo, que dijeran, oh, reconocemos que algo le ha pasado a este. Algo le ha sucedido. No es el mismo. Y saben, no soy el mismo porque sea una gran persona con un gran poder de voluntad. No, sino no somos el mismo porque hemos experimentado la presencia de Jesús. El perdón, su amor. El perdón y la presencia de nuestro Señor Jesús. Amén. Quiero concluir así. Cuando conocemos la cura a esta enfermedad y queremos continuar con ella, mi hermano, ya no hay nada más que hacer. Pero, si quieres ser libre de ella, hoy corre a Cristo, que Él te está esperando con los brazos abiertos. Confiesa tu pecado. Lava tu mente y tus pensamientos con la palabra de Dios. E invoca que su presencia, la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo, tú la puedas sentir. Porque eso va a cambiar tu forma de ser, tu forma de sentir aquí adentro. Amén. Amén. Así que me gustaría hacer una oración en esta hora. Señor Jesús, precioso Salvador, Precioso Espíritu Santo. en esta hora nos acercamos. Hermoso Salvador, en esta hora, Señor. Todos los hermanos que estamos Sabemos conectados. que tú estás, Señor. Y aún los hermanos y Así amigos es, que nos Señor. van a ver más adelante. Sí, Padre. Y Señor, Sí, Padre precioso. hoy te agradecemos por haber Agradecemos, venido a esta Señor. tierra Así es. y haber traído Te la agradecemos cura a tu esta presencia, enfermedad tan Señor. terrible, porque el Sí, pecado Dios daña, precioso. mata, Así destruye. es, Señor. El pecado, Señor, en la Así vida es. del ser humano solo nos ha traído dolor, solo nos ha traído fracaso, Señor. Pero tú, Cristo Jesús, tú, precioso Jesucristo, has venido para darnos vida, para darnos salud, para ayudarnos a que ese pecado, esa enfermedad salga de nuestras vidas. Ahora, hermanos, si tú nunca has invitado a Cristo a tu corazón, es momento de decirle, Sí, Jesús, entra a mi corazón. Sí, Señor. Ahora, si tú ya le has pedido a Cristo Jesús que ha entrado a tu corazón, es tiempo de decirle, Señor, hoy pongo mi voluntad bajo tu gobierno. Señor, enséñame a caminar bajo tu voluntad, bajo tu gobierno. Muchas gracias. Señor, aquí estamos. Sí, Señor. Aquel que no te ha recibido, hoy tómalo como Así hijo es, tuyo. sí, Señor. Y Perdona aquel que nuestros es hijo pecados tuyo, también, oh Señor, danos la gracia para que nuestros sí, pensamientos sean renovados a través de tu Así es, palabra Padre. y nuestros sentimientos a través de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay un canto muy maravilloso que dice así. Yo imagino que más bien te lo conoces. Cántalo con nosotros. Dice así. Tómame, Señor, hoy te entrego el corazón.
Tómame con tu amor. Tú eres real, milagroso Redentor. Manifiéstate aquí. Al rendirte adoración, siento tu gloria. Es tu presencia, son tus manos, sanando mi ser. Siento tu gloria, es tu presencia, son tus manos, sanando mi ser. Tómame, Señor, hoy te entrego el corazón. Entrégaselo. Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, milagroso Redentor. Manifiéstate aquí. Al rendirte adoración, siento su gloria. Es tu presencia, son tus manos, sanando mi ser. Siento tu gloria, es tu presencia, son tus manos, sanando mi ser. Señor, yo te pido que en la casa de cada uno de mis hermanos, donde nos están viendo, tu presencia se haga manifiesta en esta noche. Toque sus vidas, toque sus corazones. Aquel que tal vez sentía que no era digno de ti por lo que ha hecho, hoy recíbelo con ese abrazo, Señor. Hazle ver que tú has venido a esta tierra por los pecadores y los has llamado al arrepentimiento para darnos la sanidad, Señor. Por favor, Cordero de Dios, ahí donde están cada uno de mis hermanos, precioso Espíritu Santo, que tu presencia la puedan sentir. Oh, porque tu presencia es hermosa, tu preciosa presencia es transformadora. Oh, quien se expone a tu presencia no podrá seguir siendo el mismo. Oh Dios, a cada uno de mis hermanos, llénalos de ti, llénalos y abrázalos con tu presencia. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Gracias, Señor Jesús. Te exaltamos, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Siempre es un gusto podernos comunicar con ustedes a través de este medio, pero nuestro corazón los extraña bastante. Así es, los extrañamos mucho, hermanos. Pronto sé que los podremos ver. Amén. Que la palabra de Dios quede en sus corazones. Pónganla por obra. Y volvemos a transmitir el domingo a las 9 de la mañana. Pero vamos a estar subiendo cosas. Ahí en el canal de YouTube hemos subido un canto. Te invitamos a ver, a oírlo. Te invitamos a que lo oigas, a que lo compartas. Y vamos a seguir subiendo cosas. Amén. Dios te bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos pronto.